Quédate. Ya empieza el verso del arte por Artistas en Cooperativa. Buenas noches, estás escuchando El Verso del Arte, un programa de Artistas en Cooperativa. Ellas somos Balbina Lightoller, Marisa Domínguez, Noelia Farías, Paulo Tegui y quienes habla Florencia Fraschina. En la operación hoy está Sebastián Gómez y tenemos un programa muy interesante, pues nos acompaña un gran artista que se llama Pedro Roth, que en instantes Balbina lo va a presentar. Buenas noches. Bueno, Pedro es húngaro, nacido en Budapest, ¿verdad? Sí. Licenciado en realización cinematográfica en la Universidad Nacional de La Plata. También estudió fotografía con Esteban Sándor y retratos con Nicolás Schoenfeld. Schoenfeld. Qué bien se pronuncia. Que significa campo lindo. Qué bonito. En alemán. Bueno. Qué maravilla. También hizo una especialización de fotografía de obras de arte en el Museo Metropolitan, en el MoMA. Ha organizado cantidad enorme de eventos y muestras colectivas, bienales, proyectos que llevó a cabo, que si nos ponemos a detallar se nos va a ir el programa. Ha recibido diferentes distinciones. En el 2013 la mención de honor del senador Domingo Faustino Sarmiento, del Senado de la Nación. En el 2010, ciudadano destacado de la cultura de la Legislatura de Buenos Aires. En el 2006, medalla al mérito del gobierno húngaro por su trabajo intelectual. También ha escrito un libro que se llama El pensamiento urbano y el pensamiento rural. Ha realizado numerosísimas muestras colectivas e individuales también, Pedro. Es impresionante, tanto de fotografía como de pintura. Su página web, para quien lo quiera ir chusmeando un poco más, además de lo que pueden llegar a escuchar hoy, es www.pedroroth.com.ar. Roth-TH. Roth-TH, sí. Sí. Les voy a contar de mi apellido, porque es muy raro. Bueno, ¿cómo no? Federico el Grande, el emperador de Prusia, un día decidió a vender apellidos. Entonces, había dos clases de apellidos, ¿no? Uno eran los colores, que eran los apellidos baratos. Ese es el mío, que Roth significa rojo en alemán. Lindísimo. Pedro Rojo. Sí, hay Schwarz, hay Blau, hay Grün, hay Weiß, son todos apellidos y son todos de los colores. Económicos. Y los caros eran los que tenían oro y piedras preciosas. Goldstein, Rubinstein, Diamant. Yo no conocía esa anécdota. Se vendían los apellidos. Era obligatorio comprar, porque antes eras el hijo del panadero. Claro. Y esto fue la primera vez que esta gente de clase media, baja, clase media, accedía a tener un apellido. Y podías comprar, además, hasta título de varón, o sea, hasta varón podías comprar. Ahora, conde, príncipe, ya no, había que nacer. Claro, tampoco la pavada. No, tampoco. Pedro, te presentamos como un húngaro, pero hace muchísimos años que ya estás por estas pampas, así que estoy nacionalizado. Ya sos un argentino. Más que húngaro. Eso que voy a Hungría bastante. Vas a Hungría bastante. Sí, y me estoy conectando bastante con la comunidad húngara de acá. Ajá. Estaba contando a Balbina que vamos a hacer un museo de artistas húngaros en Hungría, artistas húngaros en la diáspora. Uh-huh. Y vamos a hacer un museo allá en Hungría de esto. De artistas húngaros que viven fuera de Hungría, que hay muchísimos. Sí. Uh-huh. Conectándose con además todo. Estaba contando que es por la cantidad de gente es donde hay más premio Nobel por cabeza en el mundo, son húngaros. Mira vos, qué bárbaro. Pedro, contanos cómo fueron tus inicios en el mundo del arte. ¿Cómo comenzaste? Yo llegué acá, este es mi cuarto país. Ah, mirá. Yo nací en Hungría y soy sobreviviente del Holocausto. A mi padre lo mataron en Auschwitz. Y cuando termina la guerra, yo tenía una tía en Transilvania, en Rumania. Y entonces
como no había comida en Hungría, no fuimos. O sea, como las películas, yo iba debajo de unos colchones en un carro para cruzar la frontera, y mi madre sobornó a los soldados de la frontera para dejarnos cruzar. Y fuimos a Transilvania y vivimos 4 años en Transilvania, donde tuve que volver a empezar el colegio otra vez en rumano, porque antes era húngaro todo, ¿no? Y después, de ahí, cuando hubo la posibilidad, nos fuimos a vivir a Israel 4 años. Y ya había familia nuestra acá en la Argentina. Un tío mío que se había casado con una mujer en Berlín, compró un pasaporte argentino falso en Monte Carlo al cónsul, y se salvó la vida. Él vino acá y cayó en cana lo primero que hicieron, porque tenía el pasaporte falso. Claro. Y él fue trayendo el resto de la familia, y así llegamos acá justo cuando fue el bombardeo de la Plaza de Mayo, así que... Oh, ¿qué edad tenías? Y ¿Te yo sentiste tenía- como en casa entonces cuando llegaste? Tal cual, tenía 15 años, 15 años. 16. ¿Y cómo comenzaste en el mundo del arte? ¿Cómo te interesó? Yo quería estudiar, Ajá. y tuve que volver a hacer de vuelta todo el primario y el secundario. Y entonces mi madre dice, vos querés estudiar, está bien, pero también quiero que tengas un oficio. Porque como viajamos tanto, después no te van a reconocer los títulos, así que es bueno que tengas un oficio. Y entonces, una amiga de la familia sabía que un amigo de ellos estaba buscando un aprendiz, que era un fotógrafo muy importante, que se llamaba Esteban Sándor, que vos lo nombraste ahí. Y entonces me tomó de aprendiz a mí. Y era a él le pasó eso también. Era un estudiante eterno, que había muchos en Europa. Que una tía rica dijo, mientras que vos estudiás, yo te mantengo. Entonces tenía 7 títulos de doctorado. Claro. De toda de la Sorbona, de la Universidad de Bolonia, de todos lados. Y Todo para no trabajar. todo para no trabajar. Y vino acá y no le reconocieron ninguno, y se dedicó a ser fotógrafo. Mirá vos. Qué genial. ¿Y te tomó entonces de Sí, aprendiz? él hacía fotos industriales. ¿Y qué serían fotos O industriales? sea, fotos que es de maquinarias. Yo cuando llegué a trabajar con ellos, estaban haciendo la construcción de la Kaiser en Córdoba, de la ICA, Ajá. de la industria Kaiser argentina. Fotos documentales. Fotos documentales de fábricas. Y lo poético. Y entonces yo ahí entré como aprendiz, lavando fotos, porque en ese entonces, para sacar los químicos de adentro había que lavarlos en una bañera y después planchar. Bueno, eso es así empecé. Y yo siempre digo que me enseñó todo menos la parte cuando se casó con la millonaria suiza. Esa parte del oficio no me enseñó. ¿Trabajabas como fotógrafo entonces? Sí, trabajaba y empecé sacando fotos sociales, después saqué muchos años fotos periodísticas, fui el jefe de fotógrafos de Confirmado, y ahí empecé, yo hacía las tapas, retratos. Y entonces conocí un montón de gente, me hice muy amigo de Bioy Casares, que era también fotógrafo, que hizo un libro fantástico sobre el barrio de La Recoleta, que lo pagó la municipalidad. Y empecé a conocer gente y a entrar en este mundo, y después, mientras tanto, terminé de vuelta al bachillerato. Otra vez. Qué insistencia. Y Podrías saber. después me fui a estudiar cine a La Plata, todos los días 4 años, ida y vuelta en tren de Florida a La Plata. Y estudié toda la carrera en el tren.
Y sí, con ese viaje no quedaba Y otro. entonces, pero ahora como gran logro dicen que el tren va a tardar 50 minutos para llegar a La Plata. Cuando yo viajaba en el 60, los años 60, el tren tardaba 50 minutos para llegar a La Plata. Hace 60 años, Bueno. 50 años. Y ahora lo tenemos como gran logro. En ese momento ya había vagón comedor y venía el mozo vestido de mozo y servía café y ahí nos sentábamos y leíamos los textos. Y Nos tuve- desacostumbramos de eso, pues Sí. es una maravilla. y era magnífico y venían y yo viajaba, aprendí más en el tren que en la facultad. Y sí. Y era el momento maravilloso antes de Onganía de la universidad. Claro. O sea, los profesores eran mitológicos, Ramiro Tamayo, Fuad Quintar, el Negro Río, Sablo Benavente, Ripoll, Roland, Salvador Samaritano, todos esos, Ernesto Shaw, Tomás Eloy Martínez, todos esos eran profesores, claro. y Héctor Cartier, que fue quizás el introductor del Bauhaus en la Argentina, que es el que formó todas esas generaciones. Tanto la Facultad de Arquitectura daba una materia que llamaba visión. Y viajábamos en el tren, veníamos, estaba Pablo Tabernero, el famoso fotógrafo de cine, que tradujo su apellido, en realidad se llamaba Weinschenk, que significa tabernero en alemán. Y entonces, y me hice amigo de toda esa gente. Y así fue como me introduje en esto y empecé siendo fotógrafo periodístico y después, por contactos, empecé siendo fotógrafo de obras de arte y tengo más o menos 80 libros hechos. Y si abrís cualquier catálogo vas a encontrar mi nombre. Sí. Fotos Pedro Roth. ¿Y Por ya favor. dibujabas en esa época? Dibujaba en el ¿Pintabas? borde de los cuadernos. Y en el 75 me fui con mi hijo Damián, que ahora me llevó a mi nieta a Nueva York. Contanos después esa Eh, historia. Nos fuimos a Bariloche y nunca llovió tanto en Bariloche, y entonces me puse a dibujar para él, para entretenerlo, porque pobrecito, tenía 5 o 6 años. Y te entretuviste vos. Y Más me que- entretuve yo, y entonces un día estaban sobre una mesa en casa los dibujos, y viene Ana Inés Macadam, que era una artista naive, y dice: ¿y estos dibujos de quién son? De míos, digo yo. Me dice: no, pero esto es bueno, esto hay que mostrarlo. Entonces hice mi primera muestra en la Galería del Siglo XX, que estaba en Posadas y Ayacucho, que ya no existe más. Y Charlie Espartaco me escribió el prólogo. Éramos muy Buen comienzo. Buen comienzo. Sí. Y como yo era el fotógrafo de Ruth Ben-Sakar, me compró una obra, Ruth, en ese momento, y Castañino me cambió una obra por un dibujo de él. Y yo era el fotógrafo de todos, de Berni, de todos ellos. Wow. Y así fue, de Marta Minujín, o sea, Como que te fueron dando la mano, ¿no? Te Sí. fueron como ellos mismos, Sí. los artistas, te fueron... Sí, no, mucho no les incluyendo gustaba que yo pinte, ¿eh? Porque Todo eras el mundo decía: el fotógrafo. El Claro. fotógrafo. Y bueno, No pero- les gustaba que yo pinte, porque ya pintaban ellos, Claro. no les gustaba mucho. Competencia no queremos. No. Y entonces así fue, y tuve que dejar de ser el fotógrafo de las galerías. Yo trabajaba con el Gordo Gutiérrez Saldívar, que me decía el embajador húngaro. Con Ruth, 35 años, que éramos como muy amigos, con Ruth Ben-Sakar.
Hablando de la fotografía y la pintura, vos que sos fotógrafo y pintor, ¿no? ¿Qué diferencia o cómo podés Para definir mí- a cada una de ellas? Para mí la diferencia es que la fotografía es de afuera para adentro Ajá, y la pintura es de adentro para afuera. ajá. O sea, si yo quiero hacer algo objetivo, hago una foto. Si quiero hacer algo subjetivo, pinto. Eso es Viste que es la ahora a la diferencia. fotografía le dan un peso como a la pintura, por ejemplo. Sí. Como que ya la fotografía, o sea, nadie duda que una foto puede ser una obra también. ¿Qué pensás cuando los pintores le deben demasiado a la fotografía? Porque ahora hay mucho hiperrealismo fotográfico. Yo creo que cuando uno agarra un pincel, deja de ser virtual, porque vos haces una obra corpórea y vos para hacerlo virtual tenés que sacarle una foto, que puede ser digital o analógico. Igual, de todas maneras, es una imagen virtual. La pintura, en cambio, es un objeto, no es nada virtual, es un objeto. Yo siempre digo que en 1 centímetro cuadrado de pintura hay más megapíxeles que en toda la red. Y nosotros creemos que esa imagen que aparece en la pantalla es la totalidad, es la sombra de la sombra de la sombra de algo. Porque y nosotros partimos de que eso es la totalidad y no es la totalidad. Y tanto es así que los que hacen esto, que hacen todo este tema de la virtualidad, tampoco lo soportan tanta virtualidad. Y empieza a aparecer la tercera dimensión virtual, o sea, hay impresiones 3D, hay un montón de cosas porque la gente no soporta ser bidimensional y de una pantalla, sino que la gente, yo escribí un texto que se llama El cuerpo de la cultura, no hay más cuerpo, que es la gran cosa que pasó en el arte, que antes había un cuerpo y uno refería a ese cuerpo, y para reconocer esa obra de arte tenía que ser parte de este cuerpo. Y yo en el texto eso digo que Carlitos Marx en el manifiesto comunista dice: un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo. Y Sarmiento en el Facundo dice: terrible sombra de Facundo. Y los dos refieren al fantasma del padre de Hamlet, tanto Carlitos Marx como Sarmiento. Y los dos, Sarmiento lo escribió 5 años antes a lomo de burro cruzando la cordillera, y el otro lo escribió en la biblioteca de Londres, de la Tate, la Biblioteca Nacional de Londres. Sí, sí. Y los dos referían al cuerpo de la cultura, referían a eso que siempre, si vos fijas, y yo digo, el que mató esa cultura fue Goebbels, cuando dice, yo cuando escucho la palabra cultura saco el revólver. Y es esa palabra de Goebbels mató. ¿Qué se puede matar con un revólver? Un cuerpo. No se puede matar Un fantasma. mucho más que eso con un revólver. Entonces, ese cuerpo de la cultura lo mató Goebbels. Y entonces, y el general MacArthur, que cuando hace la rendición de Japón, en el Missouri, cuando firman la rendición de Japón, entre las cosas que Japón no podía hacer, era válvulas electrónicas. Ahí dice en la rendición
de que no se puede hacer. Entonces los japoneses agarraron y empezaron a hacer transistores, porque les prohibieron usar válvulas electrónicas. Hoy, a la mañana, a las 5, yo me levanto para pintar a las 5. Pinto en la cama. Y pongo el televisor y estaba en el canal Encuentros, había un programa sobre la primera computadora que vino aquí, que se llamaba Clementina, porque sabía cantar Oh My Darling Clementine. Y entonces esa computadora, que ocupaba 3 veces esta habitación, Sí. con válvulas, Sí, sí. era más... sabía hacer mucho menos cosas que un teléfono digital. Mucho menos cosas. Hay una película que hicieron sobre eso. Sí. Sobre el inventor la vida de... De Turing. Sí, Sí. es muy buena. Con Sí, el aparato sí. ese que ocupaba toda una Pobre habitación. Turing, además. Sí, Le sí, hicieron no, mucho terrible. daño, terrible lo que le han Terrible. hecho. Y eso es... ahí fue cuando nos volvimos electrónicos. Y yo creo que la Segunda Guerra Mundial y la bomba atómica fue como que los intelectuales se desilusionaron del humanismo. Es mi teoría. Y vos ves, digamos, la primera oleada de imágenes figurativas después de la guerra es el grupo Cobra. Sí, Grupo Cobra. El grupo Cobra, de donde viene el neofigurativo Sí. argentino, y son los hombres derretidos por la bomba atómica. Hubo una O sea, muestra buenísima en el Museo de Arte Moderno en los bueno, 90. lo hizo Santana, Raúl. Claro. A mí me Bueno. marcó, yo era adolescente, me marcó esa muestra. Sí, que fue él trajo esa muestra porque conoció a un dinamarqués que es el coleccionista que tiene 600 obras del grupo Cobra. Y entonces nosotros, como tardíamente, llegamos a ver el grupo Cobra. Los que viajábamos más o menos lo veíamos, pero es el hombre derretido por la bomba atómica. Es algo muy similar a lo que fue la nueva figuración. Eso, Claro. es lo Una mismo. nueva figuración, Es lo sí. mismo y casi simultáneamente. Sí, Pasa que siempre, cuando hay un modelo, siempre es antes. O si uno sigue un modelo, el surrealismo o el geometrismo, lo que sea, siempre si uno sigue un modelo, uno siempre es tardío, Claro. porque uno sigue un modelo. Que es la fuerza que tiene el imperio de hacerte seguir un modelo. y bueno, eso subsiste, no siempre se sigue un modelo. Siempre Cada sí, década. de un maestro, de alguien, Sí. pero cuando vos seguís una corriente, sos surrealista, es porque Sí. ya existe el nombre surreal. y existe antes. Claro. La primera muestra surrealista que se hizo acá fue en el 38. Claro, ya tardío. Más o menos ahí. Pasaron 15 años. ¿Eh? Estaba Valle Planas en el 33 que hizo las noicas. Ay, ay, ay. Yo lo había cortado. Lo siento, lo voy a Cosas que pagar. pasan. Es mi hijo. Mandale Yo un lo- beso a tu hijo. Ya lo corté. Mandale un beso desde acá si te escucho, cuando te escuche. Malvado teléfono. Malvado teléfono que nos comunica. Y ahí está mi hijo desesperado. Estamos, bueno, mientras les contamos, les recordamos que estamos con Pedro Roth. Interesantísima la charla, emocionante su historia y podés googlear sus obras en su página web www.pedroroth.com.ar. También podés enviarnos mensajes a nuestra página en Facebook, Artistas en Cooperativa. Y bueno, contarnos qué te parece el programa, enviarnos cualquier mensaje o inquietud que tengas, que te la vamos a responder. Ya estamos como para un tema musical, elegimos para vos un tema de jazz muy lindo, que es un nocturno con un instrumental de saxo. Vamos.